El día que bajaron el cuerpo de mi esposo a la tierra, sentí que no solo se iba él. Algo dentro de mí, como una hebra final que sostenía mi vida entera, se desgarró con el sonido del suelo cayendo sobre el féretro. No era únicamente el luto lo que me ahogaba. Era una punzada de hielo, una intuición que se deslizaba entre las coronas de flores y las voces apagadas. Porque mientras todos lloraban, yo vi un gesto que me dejó sin aliento. Mi nuera Clara se acercó al ataúd y, fingiendo acomodar la solapa del traje de Héctor, deslizó algo diminuto en el bolsillo interior. Apenas un parpadeo de temblor en su mano, un movimiento tan pulido que cualquiera lo habría confundido con una caricia afectuosa. Cualquiera menos yo. Por un instante me dije que quizá mi mente, trastornada por el dolor, estaba imaginando cosas, un pañuelo, una estampita, algo inocente. Pero no. Su mirada la traicionó. La expresión de Clara era de una frialdad tan calculada que se me clavó en el estómago. Y cuando giró la cabeza hacia mi hijo Esteban, lo miró como quien confirma que la tarea está cumplida. Me congelé en mi asiento. El sacerdote seguía la misa. El incienso subía lento en espirales blanquecinas y las palabras sobre el descanso eterno me resonaban huecas lejanas, como si pertenecieran a otro funeral. Mi mente no podía apartarse de ese gesto escondido, silencioso, esa mano, que dejaba algo sobre el cuerpo del hombre con quien caminé 4 décadas de vida. Nadie más lo vio. Pero yo sí. Y esa certeza me perforaba. Se elimina totalmente la parte del canal tal como pediste. Cuando el servicio terminó y la gente pasó al salón contiguo para el café y las condolencias, me quedé sola frente al ataúd. El silencio era tan hondo que podía escuchar cómo la madera crujía con el frío. El olor a cera derretida se mezclaba con el perfume marchito de las flores y me mareaba. Di un paso hacia adelante sintiendo mi propio corazón golpear, como si quisiera salirse por mi pecho, que me incliné hacia Héctor. Allí estaba él, inmóvil, impecable en su traje azul oscuro. Su rostro tenía esa serenidad que engaña a los extraños, pero yo, su esposa, sabía que ese sosiego no era paz. Era un secreto. Introduje la mano en el bolsillo de su saco. Me temblaba todo el brazo. Mis dedos tocaron algo duro rectangular. Lo extraje con cuidado, tragando saliva. Era un sobre blanco doblado con una precisión antigua. Mi nombre Marina escrito a mano en la portada. Sentí que el aire se detenía. El mundo entero se redujo a ese trazo. Lo guardé de inmediato en mi bolso, disimulando mientras me acomodaba el pañuelo negro. Pocos minutos después cerraron el féretro. Al escuchar el golpe seco del martillo asegurando la tapa, supe con horrenda claridad que el verdadero entierro apenas empezaba. El camino de regreso a casa se volvió interminable. El coche avanzaba entre la bruma de la tarde y mis pensamientos chocaban en mi cabeza como tambores rotos. ¿Qué intentó decirme Héctor? ¿Por qué fue Clara quien ocultó el sobre? ¿Era un mensaje suyo o una trampa ajena? No quise abrirlo allí, no en ese coche. Lo presioné contra mi pecho como si contuviera un susurro, venido del más allá. Al llegar, dejé el bolso sobre la mesa del comedor. Las luces apagadas, la casa muda. Todo olía a flores muertas y soledad. Me senté en la silla donde Héctor solía leer el periódico aún tibia por los recuerdos. Solo entonces abrí el sobre. Dentro había una hoja doblada en 3 partes y una llave pequeña de metal oscuro. La carta corta escrita con la caligrafía firme que conocía mejor que mi propia piel. Marina, si estás leyendo esto significa que no pude hacerlo en persona. Lo que creías tuyo nunca lo fue. No confíes en nadie. A veces el amor más cercano es el que más hiere. Leí y releí esas líneas hasta sentir que la tinta se me tatuaba en el alma.
El papel olía a cera y humedad y la llave brillaba con un resplandor apagado cargado de siglos de secretos. Esa noche no concilié el sueño. Cada sombra en la casa parecía distinta. Cada esquina tenía un peso nuevo. El viento golpeaba las ventanas y arrastraba recuerdos. La risa de Héctor, su olor a tabaco, las promesas que hicimos cuando jóvenes. Lo quise con cada fibra, y aún así ahora dudaba de todo. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, me levanté. No soportaba más esa incertidumbre. Puse la llave sobre la mesa y la examiné bajo la luz amarillenta de la lámpara. Era antigua, con el número 47 grabado en un costado. Parecía de una caja de seguridad. Y entonces lo recordé semanas antes de morir. Héctor había dicho algo extraño. Si algo me pasa, no busques respuestas en casa. Creí que deliraba por la fiebre. Ahora esas palabras me atravesaban como un cuchillo afilado. Él sabía algo, y Clara también. A la mañana siguiente, mi hijo Esteban llamó. «Mamá, ¿cómo te sientes?» «Lo llevo como puedo, hijo. Clara y yo pasaremos más tarde. Queremos hablar contigo». Su voz sonaba suave, pero había un temblor en el fondo, una inquietud que me erizó la piel. «Está bien», le contesté. «Aquí los espero». Colgué. Mis dedos se cerraron de inmediato alrededor de la llave. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Por primera vez desde que todo comenzó, no me sentía víctima, me sentía despierta. Y aunque no sabía aún qué abría esa llave, supe que no pensaba compartirla con nadie. Porque cuando una se asoma al pasado, puede encontrarse cosas que son más crueles que el silencio mismo. Estaba a punto de abrir una puerta que podía desbaratar la historia de mi familia. El amanecer entró gris por la ventana, dudoso, como si el cielo también temiera iluminar lo que estaba por venir. Ese día el silencio de la casa tenía un peso nuevo. El espacio vacío junto a la cama, el hueco en el armario donde colgaba su abrigo, el aroma tenue de su colonia, flotando todavía en el aire. Todo era un recordatorio salvaje de que Héctor ya no estaba. Y sin embargo, lo sentía en cada rincón. En el tic-tac del reloj que marcaba sus rutinas en los libros subrayados, que dejó abiertos en las tazas de café, que aún conservaban sus huellas. Pero ahí, entre todas esas presencias fantasma, lo que más sentía era la ausencia envuelta en preguntas. Esa llave, esa carta, esa frase escrita con su propia letra. Lo que creías tuyo, nunca lo fue. Me senté frente a la mesa del comedor donde la luz de la mañana caía directa sobre la carta. La releí otra vez. Cada palabra pesaba más que la anterior. La llave helada me ardía entre los dedos. El número 47 me giraba en la cabeza como un enigma. A media mañana el timbre sonó. El golpe me heló la espalda. Esteban y Clara habían llegado. Apenas habían transcurrido 2 días desde el entierro, pero aquella visita no me traía consuelo. Me provocaba un temblor silencioso. Clara fue la primera en cruzar la puerta. Vestía un traje negro que resaltaba su figura, el cabello recogido con una exactitud casi quirúrgica. Su rostro, sereno, demasiado perfecto para alguien en duelo. Me dio un beso rápido en la mejilla mecánico. «¿Cómo te sientes, Marina?», preguntó con una suavidad que no lograba calentar la estancia. Cansada respondí, procurando sonar estable. Esteban me abrazó enseguida, pero su cuerpo estaba rígido, como si temiera romperse. Evitó mirarme a los ojos. «Solo queríamos saber cómo estabas», agregó Clara acomodándose en el sillón con un aire estudiado. «Héctor te quería muchísimo». Sus palabras eran correctas, pero huecas.
En su mirada no había tristeza, sino una cautela que me erizó la piel como si midiera cada una de mis reacciones. Nos instalamos en la sala. El reloj en la pared marcaba el tiempo con un tic-tac que se me clavaba en las sienes. Esteban tomó mi mano. «Mamá, quería hablar contigo del testamento». «¿Del testamento?», pregunté fingiendo sorpresa. «Sí». Tragó saliva y miró fugazmente a Clara. «Papá dejó algunas cosas a tu nombre, pero hay ciertos trámites que debemos revisar». «¿Trámites?», repetí dentro de mí, probando la palabra como si fuera un veneno lento. Entonces Clara intervino con una sonrisa de cortesía tan impecable que dolía. «No queremos que te preocupes por nada. De verdad. Solo queremos ayudarte a poner todo en orden». «Se los agradezco», dije con una dulzura aprendida. «Héctor siempre fue meticuloso. Estoy segura de que todo está bien». Vi cómo Clara me observaba por un instante con una intensidad que dejaba claro que sospechaba algo. Y yo entendí. Ella sabía que yo había visto. Y el juego entre nosotras acababa de comenzar. Cuando por fin se marcharon, cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. El silencio de la casa vibraba como una advertencia. Mi corazón palpitaba desbocado anunciando que algo se estaba por desatar. Subí a mi habitación, abrí el cajón donde guardaba la carta. Tomé la llave. La giré en mis dedos. El número 47 brilló bajo la luz tenue. No correspondía a nada de la casa, pero recordé ese banco donde Héctor trabajó tantos años, uno que usaba numeración similar para sus cajas de seguridad. Decidí que al día siguiente iría. Me invadía una mezcla inquietante de nervios y una vitalidad inesperada. Después de tantos días de oscuridad, por lo menos tenía un rumbo. A la mañana siguiente, me puse un abrigo gris, me recogí el cabello y abordé el autobús. El trayecto fue largo con el ruido del motor acompañando mis pensamientos. Por la ventana las calles parecían más ajenas que nunca, como si hubieran cambiado con la ausencia de Héctor. Al llegar el guardia me reconoció. «Buenos días, doña Marina». «Cuánto lamento lo de don Héctor», dijo con sincero respeto. «Gracias, hijo. Necesito hacer una consulta sobre una caja de seguridad». En el mostrador la empleada revisó los registros. «Tiene la llave y el documento de autorización». Saqué la llave del bolso. Ella la tomó, la examinó y alzó una ceja. «Caja número 47... a nombre de...». Revisó Héctor Valencia. Me pidió la identificación y tras unos minutos me condujo por un pasillo alfombrado hacia una sala privada. Mi corazón retumbaba con cada paso. El eco del aire acondicionado mezclado con mi respiración me envolvía. La puerta metálica de la cámara se abrió con un sonido profundo y la mujer me dejó sola. Encajé la llave en la cerradura. Giró con una facilidad inquietante como si hubiese estado esperándome. La caja se deslizó hacia afuera, discreta, pequeña. Dentro había una carpeta marrón, un sobre cerrado y una fotografía en blanco y negro. Tomé la foto primero. Héctor aparecía más joven con el brazo rodeando a una mujer que no era yo. Ella tenía unos ojos enormes, una sonrisa tranquila y un aire familiar que me desgarró por dentro. No sabía quién era, pero su rostro despertó algo doloroso y cercano. Abrí el sobre. Dentro había un testamento distinto al que Esteban me había mostrado el día anterior. Estaba fechado apenas un mes antes de su muerte. Leí cada línea con el aliento atrapado en el pecho. Yo, Héctor Valencia, dejo como beneficiaria principal de mis bienes a Sofía Cárdenas. Sofía Cárdenas. Ese nombre jamás había existido en nuestra historia. O eso creí. La firma era auténtica, firme, sin dudas. La ira y la confusión se mezclaron como fuego y alcohol. ¿Quién era esa mujer? ¿Una amante? ¿Alguien del pasado?
Una sombra que jamás mencionó. Pero lo que me quemaba aún más era otra pregunta. ¿Por qué Clara colocó la llave en el ataúd? Salí del banco tambaleándome. Guardé los documentos y caminé sin rumbo, sintiendo cómo la ciudad seguía con su ritmo indiferente. Los autos, las voces, el viento entre los árboles. Todo sonaba lejos, como si yo estuviera detrás de un vidrio. Al llegar a casa cerré la puerta con llave y me dejé caer en el sillón. Tomé la foto otra vez. Esa mujer, esa sonrisa, esa mirada que conocía sin saber por qué. Y entonces lo noté. Al fondo de la fotografía, casi escondida, había una niña de unos 3 años, de ojos claros, cabello parecido al de Clara. El aire se me escapó. La foto se deslizó de mis manos y cayó al suelo con un golpe seco. Por primera vez en mi vida sentí miedo. Miedo real. De mi propia familia. Aquella noche dormí con la fotografía bajo la almohada como si temiera que se desvaneciera. No pude pegar los ojos. La imagen de esa mujer, Sofía Cárdenas, y la niña de mirada cristalina me perseguían. Había algo en la forma en que Héctor la sostenía por el hombro. No era el gesto de un hombre con una amante. Era algo más íntimo, más culpable. El amanecer me encontró despierta. Preparé café y me senté frente a la mesa donde aún estaba la carta. El vapor subía lento envolviendo la habitación en un calor triste. Extendí los documentos, el testamento nuevo, la foto, la carta. La firma de Héctor no dejaba lugar a dudas. La fecha tampoco. Si había dejado todo a esa mujer, ¿por qué nunca me lo dijo? ¿Y cómo demonios consiguió Clara esa llave? Decidí ir al despacho del abogado de Héctor, el licenciado Méndez. Lo conocíamos de años atrás. Él había llevado todos los trámites de la casa y del testamento original. Es en el que todo quedaba para Esteban y para mí. Al llegar al despacho, el licenciado Méndez me recibió con una cortesía que parecía sostenida por hilos frágiles de incomodidad. Doña Marina, mis condolencias nuevamente. Don Héctor era un hombre admirable. Lo era, respondí apenas con voz. Necesito hablar con usted sobre su testamento. Por supuesto, dijo abriendo un archivador metálico y sacando una carpeta verde. Aquí consta que sus bienes pasarían a su nombre y al de su hijo, por partes iguales. ¿Y pregunté colocando sobre su escritorio el documento que había encontrado en la caja de seguridad? El licenciado ajustó sus lentes y lo leyó en silencio. Su gesto cambió imperceptiblemente. Esto nunca había pasado por mis manos. Reconoce la firma. Tras unos segundos asintió. Sí, es la de su esposo. Sin duda alguna. Pero, ¿qué? Este documento jamás fue registrado aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ahí supe que alguien había intervenido en las sombras. Héctor había hecho ese testamento en secreto. Y alguien, seguramente Clara, había intentado borrar toda huella. ¿Licenciado? ¿Usted conoció a una mujer llamada Sofía Cárdenas? Él parpadeó confundido. El nombre me suena, pero no sabría decirle de dónde. Quizá del pasado de su esposo. Podría ser, murmuré. Su ceño se frunció como si algo tirara de un hilo antiguo en su memoria. Espere un momento. Se levantó y revisó un archivador viejo cubierto de polvo con etiquetas casi descoloridas. Finalmente extrajo una carpeta. Aquí está. Hace más de 30 años Héctor firmó un contrato de manutención a nombre de Sofía Cárdenas. Sentí cómo el frío me vaciaba las manos. ¿Manutención de quién? De una menor de edad. La hija de esa mujer. El silencio dentro de la oficina se volvió pesado, casi opresivo. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho.
Una hija, susurré, incapaz de respirar bien. Sí, pero el nombre de la niña está tachado, borrado a propósito. Las lágrimas acudieron sin permiso. Mi esposo, el hombre que compartió mi cama durante 40 años, había tenido una hija oculta, y me lo había callado toda la vida. No salí del despacho tambaleante como si cada paso cargara los restos de una década perdida. La calle rugía motores, voces, vida. Todo me atravesaba sin tocarme. Caminé sin dirección hasta que el portón del cementerio apareció frente a mí. Entré. El aire olía a tierra fresca y flores deshojadas. Me detuve frente a la tumba de Héctor. El mármol aún estaba limpio. Toqué la lápida. ¿Por qué, Héctor?, susurré. ¿Por qué me mentiste? No hubo respuesta. Solo el susurro del viento moviendo las hojas del ciprés. Respiré hondo buscando fuerza donde solo había silencio. Si querías guardar secretos, los sacaré uno por uno, le murmuré entre dientes. Y cuando los tenga todos, te prometo que nadie volverá a usar tu silencio para destruirme. Al volver a casa encontré a Clara esperándome en la puerta con los brazos cruzados y un aire que mezclaba dulzura y control. ¿Dónde estaba?, preguntó con voz suave, casi maternal. Dando un paseo, respondí sin emoción. Esteban está preocupado. No ha dormido desde el entierro. Yo tampoco. Clara me sostuvo la mirada como quien busca una grieta por donde mirar dentro del alma. Encontró algo, soltó de pronto. ¿A qué se refiere? No sé. A veces uno guarda recuerdos. Héctor tenía muchos. Mis labios no se movieron. Ella se hablaba con suavidad, pero cada palabra llevaba una intención afilada. ¿Sabe una cosa? Clara, dije con voz dulce, casi amable. Uno cree conocer a las personas, pero el tiempo tiene una manera muy extraña de mostrarnos lo que nunca quisimos ver. Ella sonrió serena. Eso es cierto, Marina. El tiempo revela todo. Sí. Añadí incluso las mentiras. Su sonrisa se tensó por un segundo. Justo ahí supe que había tocado la herida correcta. Esa noche me quedé contemplando la fotografía. Héctor, Sofía. Y la niña. Observé otra vez los rasgos de la pequeña, el mentón, la curva de las cejas, esa mirada desafiante que parecía atravesar el tiempo. Los mismos rasgos que había visto en Clara. El corazón me dio un vuelco brutal. Me tapé el rostro. Era imposible, pero al mismo tiempo inevitable. Todo encajaba. La carta, la llave, la actitud vigilante de Clara, su presencia constante en la vida de Esteban. No eran coincidencias. Era un plan. Uno que comenzó muchos años antes de que yo supiera siquiera su nombre. Cerré los ojos y recé. No por consuelo, por lucidez, porque presentía que aquello que estaba a punto de descubrir podía no solo quebrar mi vida, sino ponerla en peligro. La mente es experta en esconder el dolor bajo rutinas vacías. Esa mañana intenté fingir normalidad, café, ventanas abiertas, una canción suave. Pero la verdad retumbaba dentro de mí como un reloj roto. La foto sobre la mesa parecía observarme. La niña de 3 años con esos ojos tan parecidos a los de Clara me miraba desde un pasado que nunca conocí. No necesitaba pruebas científicas. Lo sentí en el instante en el que la vi. Clara era hija de Sofía Cárdenas. Y Héctor era su padre. Me quedé inmóvil permitiendo que la certeza se asentara como una piedra en el estómago. 40 años de matrimonio. Y todavía me quedaban sombras por descubrir. Salí de casa sin decir palabra. Tomé un taxi hacia el barrio viejo donde vivía mi amiga de siempre, Isabela, una mujer que conocía todas las historias que la ciudad prefería olvidar.
Ella había sido mi refugio en otros momentos oscuros. Si alguien podía ayudarme a unir los fragmentos, era ella. Isabela abrió la puerta con una bata de flores. El cabello gris recogido de manera apresurada y una expresión preocupada. Marina, hija, traes la cara blanca. ¿Qué te pasó? Me dejé caer en su sofá y le conté todo: la carta en el ataúd, la llave, la foto, el testamento oculto, la visita al licenciado Méndez. Ella escuchó en silencio con las manos unidas sobre las rodillas. Cuando terminé, murmuró con un temblor apenas perceptible: Sofía Cárdenas. Claro que la recuerdo. ¿La conocías? Pregunté con el corazón acelerado. Vivía 2 calles abajo de tu casa hace muchos años. Era una mujer discreta, bonita, y Héctor la visitaba a menudo. Decía que la ayudaba. Ella era costurera. Tu marido le llevaba encargos desde la oficina, continuó Isabela acomodándose las gafas, pero ya sabes cómo es la gente. Siempre corren rumores. Mi garganta se apretó. ¿Qué clase de rumores? Ella tragó saliva bajando la mirada hacia la taza de té, que aún soltaba humo. Que Sofía tuvo una niña y que el padre era bueno. Ya te imaginas quién, Héctor. Isabela suspiró. Nunca lo confirmé, pero una mañana desaparecieron sin despedirse. Dicen que él les compró una casa en el otro barrio. Me quedé muda. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillos sin caer. Sofía, la hija, la casa. Cada pieza del rompecabezas encajaba de golpe. Cuando regresé, Clara estaba allí, como si el destino la hubiese dejado plantada a propósito. La encontré en el jardín regando las plantas con una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Qué linda mañana», ¿verdad, Marina?, dijo sin voltear a verme. «Depende para quién». Dejó la regadera, se secó las manos lentamente y por fin me miró. Una tranquilidad exagerada se le pegaba al rostro. «¿Pasa algo? Solo estuve pensando en tu madre». Vi cómo un gesto casi imperceptible tensó sus facciones. Una sombra cruzó su mirada. «Mi madre sí. Sofía Cárdenas». La sonrisa se borró como si alguien la hubiera limpiado con un trapo húmedo. El silencio cayó entre nosotras. Podía oír cómo las hojas del limonero descendían al suelo una por una. «Así que ya lo sabes», dijo por fin. «No pretenderías ocultarlo para siempre, ¿verdad?» No contestó de inmediato. Solo habló cuando decidió tomar aire. Hasta que terminara lo que vine a hacer. Su tono era frío, calculado, pero había algo más profundo. Un rencor antiguo vivo. «¿Tu padre?» empezó. «Mi padre fue un cobarde. Abandonó a mi madre cuando más lo necesitaba. Ella enfermó. Murió sin un centavo. Y mientras tanto tú y tu hijo vivían rodeados de lujos, fiestas, viajes». La escuché en silencio. Su voz se volvió un látigo. «¿Sabes lo que es ver a tu madre coser hasta sangrar para pagar la renta, mientras el hombre que te dio la vida brinda con su esposa legítima?» No pude hablar. Mis labios temblaban. Ella continuó implacable. «Por eso me acerqué a Esteban. Por eso acepté su amor. No por él. Por justicia. Justicia», susurré, «o venganza, a veces son la misma cosa». Sentí un pinchazo en el pecho, pero no era culpa. Era rabia. Rabia hacia Héctor y sus silencios, hacia la forma en que su pecado había crecido dentro de mi hogar como maleza venenosa. Y sobre todo rabia porque Clara había usado a mi hijo, a mi nieto, a todos, como piezas en su revancha. «¿Qué pusiste en el ataúd?», pregunté con la boca seca. Ella ladeó la cabeza irónica. «Un recuerdo». «¿Qué clase de recuerdo?» «Una foto de mi madre. Para que donde sea que esté,
Él nunca olvide a quién destruyó. Me quedé inmóvil. La nitidez de su odio era más peligrosa que cualquier amenaza. No había lágrimas ni temblor. Solo una serenidad amarga. «¿Y ahora qué esperas?», pregunté. «Nada de ti», respondió sin parpadear. «Ya tuve lo que quería. Qué cosa verlo muerto. Y verte perdida». Sus palabras se clavaron en mí como espinas frías. Aquella noche me encerré en mi habitación. Tenía miedo. Miedo de ella, pero también de mí. De lo que una mujer herida, traicionada durante años, podría llegar a hacer. Aunque su historia me desgarraba, no podía perdonarle que arrastrara a Esteban en su venganza. Él no tenía culpa. Solo era un hombre criado entre apariencias a media luz. Me miré al espejo. La mujer del reflejo tenía el rostro cansado, los ojos hinchados, pero brillaba en ellos algo nuevo, una determinación que no recordaba haber sentido nunca. Tomé el diario de Héctor del cajón del escritorio. Lo había visto 1000 veces, pero jamás lo abrí. Esta vez lo hice. Entre las páginas hallé una nota escrita con tinta casi desvanecida. Si algún día Clara regresa, no la enfrentes con odio. No sabe la verdad completa. Sofía no murió por mi abandono. Murió por lo que quiso ocultar. Mi piel se erizó. Lo leí varias veces sin creerlo. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué ocultó Sofía? ¿Y por qué Héctor estaba seguro de que su hija volvería? Me di cuenta de que faltaban piezas. Clara no era la única con secretos. El odio se mezclaba con el miedo, y el miedo con la necesidad de saber. Y yo ya no podía detenerme. Cuando una mujer descubre que ha vivido sobre mentiras, ya no busca consuelo. Busca verdad. Y la verdad, lo presentía, aún no había mostrado sus colmillos. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Héctor y la mirada helada de Clara, mezclándose en un solo sueño. El hombre que amé durante 40 años había traído a nuestro hogar su propio castigo envuelto en belleza, dulzura fingida y palabras medidas. Y yo, ingenua, la había recibido con los brazos abiertos. Pero ya no más. Algo dentro de mí había despertado. Una voz firme desconocida me repetía: «Esta vez, tú llevarás el control». Preparé café antes del amanecer y esperé. Sabía que Esteban pasaría a verme antes de ir al trabajo como cada lunes. Necesitaba verlo, mirarlo a los ojos y entender cuánto daño le habían hecho y cuánto estaba por venir. Cuando llegó me abrazó con cariño como un niño perdido. Tenía ojeras profundas, los hombros vencidos. «No entiendo a Clara, mamá. Desde la muerte de papá está rara, distante. Quizás solo necesita tiempo», contesté con cautela. «Cada quien carga el duelo a su manera». Suspiró. Anoche la oí hablar dormida. Decía cosas. Nombres. ¿Qué nombres, Sofía? Héctor. Y algo sobre que me debe. Mi corazón golpeó fuerte, pero lo oculté. «Son sueños, hijo. El estrés». Lo abracé acariciándole el cabello como cuando era pequeño. Por dentro sabía que no podía protegerlo ocultándole todo. No todavía. No hasta tener pruebas. Ese día tomé la decisión más difícil de mi vida: entrar en el mismo juego que Clara, pero con mis reglas. Ser calma por fuera. Fuego por dentro. Empecé por lo básico, los invité a cenar el fin de semana. Les dije que quería agradecerles por acompañarme estos días. Clara aceptó enseguida, impostando simpatía. «Por supuesto, Marina. Será bueno compartir en familia». Su sonrisa no me confundió. Detrás de ella había un brillo oscuro casi triunfal. Le devolví otra sonrisa. La sonrisa lenta y sabia
de una abuela que ya lo sabe todo, pero espera su momento. Los días siguientes los dediqué a planear. Llamé discretamente al licenciado Méndez. Le pedí que viniera esa noche con los documentos que había encontrado en la caja del banco y con una copia del testamento original. También le pedí algo más al licenciado Méndez, que trajera un perito calígrafo. No le di explicaciones. Solo le dije: confíe en mi licenciado. Lo que va a presenciar esta noche no se le va a olvidar. Él, sin entender del todo, pero intuyendo el peso de mis palabras, aceptó. Esa tarde preparé la mesa con una devoción casi litúrgica a la vajilla blanca que Héctor usaba en las fechas señaladas, los cubiertos de plata pulidos, hasta brillar las copas altas que tintineaban con el leve roce del aire. Cada detalle tenía un propósito, cada gesto, una intención oculta. Cuando el reloj marcó las 8, el timbre rasgó el silencio. Clara entró tomada del brazo de Esteban, enfundada en un vestido negro elegante que le hacía parecer una viuda recién salida de una telenovela. «¡Qué acogedora tienes la casa!», Marina comentó mientras dejaba su abrigo sobre la silla. «Gracias, hija», respondí con suavidad. «Me alegra verte de buen ánimo». Nos sentamos a la mesa. A pesar de la cordialidad, el aire estaba cargado de algo denso, invisible. Esteban intentaba conversar de temas triviales, pero Clara intervenía una y otra vez, lanzando frases medidas, insinuaciones, disfrazadas de cariño. Yo la observaba en silencio, atenta a cómo sus ojos se movían por la casa, recorriendo cajones, rincones, sombras. Buscaba algo. Mientras servía el vino, decidí que había llegado el momento. «Esteban, antes de seguir», dije con calma, «quiero decirte algo». Él se quedó quieto, preocupado. «¿Qué ocurre, mamá?» «Solo quiero darte las gracias por ser un hijo tan noble. No cualquiera tiene la fuerza de enfrentar lo que estás por descubrir». Clara dejó la copa sobre la mesa con un ruido seco. «¿Qué significa eso?». Su tono tenía filo. La miré fijamente. «Significa que la verdad siempre sale aunque uno la entierre junto con un muerto». Esteban frunció el ceño. «Mamá, ¿de qué hablas? ¿De tu padre, hijo? ¿Y de lo que ocultó antes de morir?». Clara se levantó bruscamente. «Esto es absurdo. No empieces con historias ahora, Marina». «Historias», repliqué con una sonrisa helada. «Quizás son verdades que preferirías no escuchar». El silencio se volvió un animal vivo entre nosotros. Abrí un cajón y saqué la carpeta del banco. La coloqué en la mesa como quien deposita un arma. «¿Reconoces esta llave, verdad?». Vi cómo el color se le iba del rostro. «No sé de qué hablas». «La misma llave que pusiste en el ataúd, la que abría esta caja». Esteban me miró desconcertado. «¿Qué llave, Clara?». Ella calló. «En esa caja», continué, «encontré un testamento. Uno donde tu padre dejaba todo a una mujer llamada Sofía Cárdenas». Esteban se quedó rígido. «¿Quién es esa mujer? Tu esposa puede responder mejor que yo», dije mirándola de frente. Clara apretó los puños. «¿Qué estás insinuando?». «Nada que tú no sepas», susurré. Retrocedió un paso. Supe que había tocado el punto exacto. Abrí el sobre y dejé caer la fotografía sobre la mesa. Las copas vibraron levemente. Esteban la tomó con las manos temblorosas. «¿Qué es esto, tu padre?». «Sofía. ¿Y la niña que ves ahí?». Mi voz se quebró. «Es Clara». Él miró a su esposa, pálido, roto. «Es cierto». Clara dejó caer su máscara, su voz se volvió gélida. «Sí, es cierto. Y no me arrepiento de nada». Esteban se levantó incrédulo. «Me mentiste». «Tu padre le destruyó la vida a mi madre», respondió ella. «Yo solo se la devolví». Su confesión cayó como un trueno. Yo en silencio presencié cómo todo se desplomaba.
Dentro de mí algo sangraba, pero otra parte más vieja, más dura, sonreía. El veneno por fin estaba ya a la vista. Pero la noche no terminó ahí. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, parecía que las paredes retenían cada grito, cada lágrima, cada secreto. Esteban se marchó sin despedirse. Clara salió furiosa dejando tras de sí un aroma a perfume mezclado con rencor. Me quedé sola frente a la mesa vacía. La foto seguía allí junto a las copas medio llenas. El rostro de Héctor con Sofía y aquella niña se mezclaba con el reflejo del vino derramado. Era como si el pasado sangrara sobre el presente. No podía dormir hasta entenderlo todo. Subí al estudio de Héctor. Ese lugar siempre había sido su refugio, libros alineados con obsesión, el escritorio impecable, el olor persistente a madera y tinta. Abrí los cajones buscando respuestas. Y ahí estaba el cuaderno negro. Su diario. El mismo que tantas veces vi cerrar antes de que yo entrara en la habitación. Me senté en su silla y lo abrí. La primera página tenía su letra firme. Si estás leyendo esto, Marina, es porque ya no estoy. Perdóname por lo que oculté, pero hay verdades que pueden destruir antes de salvar. La historia que crees conocer no es la mía ni la tuya. Un nudo me cerró la garganta. Pasé las hojas con dedos temblorosos. Conocí a Sofía en 1979. No fue amor. Fue culpa. Trabajaba limpiando en mi oficina. Una noche después de una fiesta cometí el peor error de mi vida. La dejé sola. Y algo le pasó. No supe qué hasta años después. Me tapé la boca. El aire me faltó. Seguí leyendo. Cuando supe que tuvo una hija intenté ayudar, pero Sofía me rechazó. Le enviaba dinero sin que lo supiera, pero un día desapareció. Mucho tiempo después me dijeron que había muerto, pero algo nunca me encajó. Pasé la página. Alguien me contó que Sofía no murió, que cambió de identidad, que la niña fue criada por otros, que el apellido Cárdenas fue inventado, que todo fue planeado para acercarse a mí, no para huir. Llegué a la última anotación. Si algún día Clara aparece, no la odies, pero tampoco confíes. Detrás de ella hay alguien más, alguien que conoce mis errores mejor que yo mismo. Si algo me pasa, busca al hombre del anillo negro. Él sabrá la verdad. Cerré el diario de golpe. El aire del estudio se volvió espeso, casi irrespirable. El hombre del anillo negro. Esa frase empezó a repetirse en mi mente como un eco obstinado. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué Héctor le temía incluso desde la tumba? Pasé horas revisando cajas de recuerdos, documentos amarillentos, fotografías que guardaban más silencios que sonrisas. Hasta que lo vi. Una foto de un evento del banco Héctor posando junto a varios socios. A la derecha un hombre de bigote espeso, mirada dura, y un anillo negro en su mano derecha. Un escalofrío me recorrió la espalda. Detrás de la foto escrita por la mano de mi esposo, un nombre: Héctor Larios. Recordé haber oído hablar de él siempre de forma esquiva. Héctor solía decir que habían trabajado juntos, pero jamás lo invitó a casa, ni mencionó detalles. 30 años después su nombre reaparecía como un fantasma llamando a la puerta. A la mañana siguiente llamé al licenciado Méndez. «Licenciado», le dice algo el nombre Héctor Larios. Hubo un silencio incómodo. «Sí. Fue socio de su esposo hace muchos años. Sigue vivo hasta donde sé si dijo, pero su voz vaciló. ¿Pasa algo?» No debería acercarse a él, doña Marina. Ese hombre no es de fiar. Después de que su esposo rompió relación con él, hubo rumores, negocios turbios, extorsiones, amenazas. Un frío helado me recorrió la piel.
¿Dónde vive en las afueras, cerca del viejo taller donde don Héctor guardaba sus cosas? Pero por favor no vaya sola. Colgué sin responder. Sabía que iría igual. Esa tarde tomé un autobús hacia la zona industrial donde el viento arrastraba polvo y olor a metal viejo. El taller seguía allí oxidado, cubierto de maleza, como una herida abierta en el paisaje. Golpeé la puerta con el corazón palpitando como un redoble. Nada. Silencio. Golpeé de nuevo. Héctor Larios. La puerta crujió lentamente y apareció un hombre mayor, cabello blanco, la piel marcada por el tiempo y el anillo negro brillando en la penumbra. Su mirada no mostraba sorpresa, así que por fin vino, dijo con voz ronca. Héctor sabía que un día lo haría. El suelo pareció moverse bajo mis pies. ¿Quién es usted?, pregunté apenas audaz. El único que sabe por qué su esposo murió. Murió de un infarto, balbuceé. Él soltó una carcajada amarga. ¿Infarto? No, señora Valencia. Su voz descendió en un susurro helado a su esposo. Lo envenenaron. Sentí que el aire se rompía en mi garganta. ¿Por quién? Por la misma persona que usted cree que lo amaba. Clara negó despacio. No, por alguien que la usó. ¿Quién? Una mujer llamada Sofía. El nombre me golpeó en el pecho. Eso es imposible. Sofía está muerta. De verdad. Él sonrió de una forma que no era humana. Está tan segura. Me temblaron las manos. Sofía, la mujer que creí enterrada en el pasado, seguía viva. Regresé a casa temblando. Encendí todas las luces, aunque aún era de día. La mirada del hombre, su voz, su anillo. Todo se quedaba flotando encima de mí. A su esposo lo envenenaron. Y entonces recordé algo que me heló la sangre. Una noche antes de morir, Héctor se quejó del sabor amargo del té que Clara le preparó. Yo estaba enferma, era ella quien lo cuidaba. No sabe, igual tosió, pero no importa. Está hecho con amor. Cerré los ojos. La verdad caía sobre mí como un martillazo. Había compartido techo con la asesina de mi esposo. Pero si Larios decía la verdad, Clara no actuó sola. Había sido utilizada, manipulada, por Sofía, viva, escondida y todavía moviendo hilos. Esa noche sentí que la casa respiraba conmigo. Caminé entre las sombras con el diario en la mano, repitiendo mentalmente cada frase. Si algo me pasa, busca al hombre del anillo negro. Ya lo había hecho, y su respuesta ardía en mi cabeza. A su esposo lo envenenaron no por ella, sino por alguien que la usó. Clara era un peón en un juego más oscuro, más largo. Me senté frente al retrato de bodas. Héctor me sonreía, joven, confiado. Yo lo miraba con una fe de juventud que ahora me quemaba. La eternidad no existe. Solo quedan las verdades que uno se niega a ver. A la mañana siguiente recibí una llamada. Era Larios. Su voz sonaba tensa. La encontré. ¿A quién? A Sofía. Está viva. Y quiere verla. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Dónde? En el viejo Hotel Mirador. Esta noche. Pero le advierto, no vaya sola. No confíe en nadie. Colgó antes de que pudiera responder. El silencio que siguió cortó el aire como un cuchillo. Más tarde llamé a Esteban. Él debía saber la verdad. Le mostré el diario, el testamento, la foto, y le conté lo que Héctor Larios me había revelado. Esteban me escuchó pálido, tembloroso. Mamá susurró. ¿Estás segura de que no te manipulan? Estoy segura, le dije sin temblar.
Pero no me quedaré cruzada de brazos. Vi el miedo atravesarle la mirada. Déjame ir contigo. No, hijo. Le acaricié la mejilla como cuando era niño. Si tengo razón, quiero que estés lejos. Prométeme algo, Esteban. Pase lo que pase, no vuelvas a ver a Clara. Él asintió con los ojos húmedos. Sabía que esa promesa le cortaba el alma. Llegué al hotel a las 9 de la noche. El lugar parecía detenido en otra época, paredes húmedas, luces titilantes, olor a encierro. El recepcionista, un anciano con voz apagada, me indicó la habitación 204. Caminé por el pasillo vacío. El eco de mis pasos parecía más fuerte que mi respiración. Golpeé la puerta. Una voz suave respondió desde dentro. «Pase, Marina». La estaba esperando. Entré. El cuarto estaba apenas iluminado por una lámpara vieja. Cerca de la ventana una mujer sentada de espaldas. Cabello blanco largo, un chal oscuro sobre los hombros. Cuando se giró, un escalofrío me recorrió entera. Era Sofía. Más envejecida, más frágil, pero viva. Y sus ojos tenían el mismo brillo que en aquella fotografía. «Así que eres tú», susurré apenas pudiendo respirar. «Sí», respondió ella con una voz baja pero firme. «Y tú eres la esposa...» La viuda, corregí. Nos quedamos en silencio como si entre nosotras se desplegara de pronto el peso de décadas enteras, culpas, silencios y el fantasma de Héctor, respirando todavía en el aire. «Tu marido fue un cobarde», dijo ella sin suavizar ni una sílaba. «¿Y tú?» «Una sombra que nunca aprendió a irse», repliqué. Una sonrisa triste cruzó su rostro, casi un lamento. «No me culpes, Marina. Él arruinó mi vida. Y la de mi hija. Y la tuya. ¿Qué ganaste tú?» «¿Qué buscabas?», pregunté. «Justicia», susurró. «¿Llamas justicia al envenenar a un hombre y usar a tu propia hija para hacerlo?» Sofía bajó la mirada como si esas palabras la azotaran. «No fui yo». «¿Cómo? No fui yo quien lo mató. La confesión me lo...» «Entonces, ¿quién?» La puerta se abrió de golpe. Clara irrumpió con los ojos inundados de lágrimas y una pistola temblando en sus manos. Yo, gritó con una voz que desgarró el silencio. «Fui yo, mamá». El eco rebotó en las paredes húmedas del hotel. Sofía se levantó asustada. «Clara, no». Sí, sollozó. «Tú me obligaste. Tú me hiciste odiarlo. Me hiciste creer que él te destruyó, cuando fuiste tú la primera en romperlo todo». Sofía intentó acercarse. «Hija, ¿no ves?» «Veo perfectamente», la apuntó con el arma. «Nunca me amaste. Solo me usaste». Yo me quedé inmóvil sintiendo cómo el aire se fracturaba. Sofía levantó las manos. «Perdóname, Clara. Lo hice por miedo. Héctor me amenazó con quitártela». «Mentira», gritó ella. «Siempre mientes». El temblor en sus manos me aterrorizó. Era un latido a punto de romperse. «Baja el arma», le dije avanzando apenas un paso. «No te acerques», me gritó con la voz rota. «Tú tampoco eres inocente. Tú viviste con su mentira». Por un instante pensé que apretaría el gatillo, pero su cuerpo se quebró antes. Cayó de rodillas llorando, gritando el nombre de su madre, con un dolor que no parecía humano. Sofía corrió hacia ella, la abrazó con desesperación. Yo observé esa escena rota, madre e hija fundidas en un llanto que lo desarmaba todo. Lo que el odio había construido durante tantos años se desmoronaba ahí frente a mí. Minutos después llegó la policía. Alguien había llamado, quizá el propio Héctor Larios. Se llevaron a Clara sin resistencia. Luego esposaron también a Sofía. Antes de salir, ella me miró fijamente.
No la odies, Marina. La culpa es mía. El silencio también mata. Y este pecado es de las dos. Su voz tembló de los tres. Al volver a casa el amanecer me recibió en el porche. El viento fresco de la madrugada me cortó el rostro, pero por primera vez en meses respiré sin miedo. Había perdido un marido, una nuera, casi un hijo. Pero también había ganado algo mucho más valioso, la verdad. Y la verdad, aunque duela, libera. Abrí el diario de Héctor por última vez. En la última página escribí: a veces la justicia no llega con gritos, sino con silencios. Y el perdón no es para quien lo recibe, sino para quien ya no desea cargar el peso del odio. Cerré el cuaderno. El sol comenzaba a pintar de oro las paredes de la casa. Sentí al fin que podía descansar. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el hotel. A veces todavía me despierto oyendo el grito de Clara como un cristal rompiéndose dentro de mis sueños. A veces escucho el disparo que nunca llegó, el que contuve solo con mi voz, con mi presencia, con la única cosa que aún podía darle compasión. El tiempo siguió su curso, pero mi vida cambió para siempre. El jardín volvió a florecer, aunque de otro modo. El viento tiene otro aroma. Y cada rincón de la casa guarda un eco distinto. No hay día en que no mire la foto de Héctor y me pregunte si en algún rincón del más allá siente remordimiento. He aprendido que la verdad no llega cuando la buscamos, sino cuando por fin somos capaces de soportarla. Yo había pasado media vida preparándome sin saberlo. Clara fue condenada a 20 años. No por asesinato, el informe forense nunca pudo confirmar el envenenamiento, sino por fraude, usurpación de identidad y manipulación de documentos. Sofía también fue acusada. Su edad y su salud le concedieron arresto domiciliario, pero la condena moral, esa la lleva por dentro. Esteban no volvió a ser el mismo. El día que se llevaron a su esposa cayó de rodillas frente a mí. No entiendo, mamá sollozaba. ¿Por qué lo abracé? Y no supe qué responder, porque yo tampoco lo entiendo del todo. El odio es una herencia silenciosa. Es un veneno que pasa sin palabras como una sombra adherida a la sangre. Si nadie la detiene, termina devorándolo todo. Esteban dejó la ciudad. Me llama una vez por semana, pero su voz suena gastada, como si cada palabra le rozara una herida abierta. No lo culpo. Su alma está rota. Yo también pensé en huir, de la casa, del barrio, del país, si era necesario. Pero entendí algo: huir no es sanar. Sanar es quedarse. Sanar es enfrentar los ecos. Así que me quedé. Restauré las pequeñas cosas que antes me daban paz. Pinté paredes, cuidé mis plantas, escribí. Llené cuadernos enteros con mi historia. No para mí, sino para cualquiera que un día necesite saber que se puede sobrevivir a la traición. Hace 2 semanas recibí una carta del licenciado Méndez. Dentro había un sobre amarillento con la letra de Héctor. El corazón se me detuvo. Decía: Marina, si esta carta llega a ti, es porque la verdad ha salido a la luz. No busques perdonarme, solo entenderme. Nunca amé a Sofía como a ti. Fue un error que arrastré toda mi vida. Cuando supe que tenía una hija, quise ayudarla aunque fuera en secreto. Nunca imaginé que ese intento de redención nos destruiría. Si hay algo después de la muerte, espero encontrarte para decirte lo que no tuve valor de decirte en vida. Te amé. Siempre lo hice. Leí esa carta hasta empaparla de lágrimas. No lo perdoné en ese instante, pero entendí algo: el amor no siempre salva. El perdón sí. Perdonarlo no fue absolverlo. Fue soltar un peso que me estaba hundiendo.
A veces cuando cae la tarde salgo al porche con una manta sobre los hombros y miro el horizonte. El cielo se tiñe de ese tono naranja y violeta que tanto le gustaba a Héctor. Y aunque sé que ya no está, a veces le hablo igual en voz baja. Le hablo a Héctor como si aún pudiera oírme. Le cuento del jardín, de cómo los rosales volvieron a abrirse, sin miedo de los pájaros que ahora anidan en el viejo limonero, como si el aire se hubiera limpiado de sombras. Le digo que lo extraño, pero que ya no lo necesito para respirar. El día que pude pronunciar eso sin sentir culpa, entendí que algo dentro de mí por fin había sanado. A veces pienso en Clara, en la rabia que ardía en sus ojos la última vez que la vi. No la odio. Sé que su historia fue escrita mucho antes de que ella pudiera elegir. Creció bajo el abandono, el resentimiento, el silencio. Y esos son padres que destruyen más que cualquier castigo. Le envié una carta a la prisión, no para reprocharle, sino para romper la cadena que la formó. Le escribí: creciste entre sombras, Clara, pero aún puedes aprender a ver la luz. No la mía ni la de tu madre, la tuya. Cuando la encuentres, entenderás que no naciste para destruir, sino para sanar lo que te arrebataron. No sé si la leyó. Quizá nunca responda, pero necesitaba escribirla porque hay heridas que solo se cierran con palabras que uno nunca dijo en voz alta. Hace unos días el licenciado Méndez volvió a tocar mi puerta. Traía otra caja de seguridad a nombre de Héctor. Dudé antes de abrirla. Temía despertar el dolor dormido. Pero lo hice. Dentro había 3 objetos, una foto de Héctor, Sofía y la pequeña Clara, una cruz de plata y una nota breve. Si lees esto es porque todo ha salido a la luz. Gracias por cuidar de todos, incluso de quienes no lo merecían. Perdona mi silencio. Ahora ya puedes vivir sin mí. Esta vez no lloré. Sonreí con una paz nueva desconocida. Sentí de algún modo que Héctor finalmente me soltaba la mano. Aquella noche dormí sin sobresaltos. Soñé con él no en su lecho de muerte, ni como el hombre que me ocultó la verdad, sino como el joven que me sacó a bailar, bajo la lluvia el día que me pidió matrimonio. En el sueño me miró y dijo: «Ya está, Marina». Todo se pagó. Desperté con lágrimas, sí, pero también con un alivio profundo, limpio. El precio de la verdad había sido alto. Perdí a un esposo, a una nuera, casi a un hijo. Pero gané algo que pensé imposible durante décadas: mi libertad. La libertad de ser yo sin miedo, sin máscaras, sin mentiras heredadas. La libertad de mirar atrás sin rencor y de mirar adelante sin esperar nada. Hoy escribo estas líneas en mi escritorio mientras la luz dorada del atardecer entra por la ventana y el viento mueve las cortinas como si la casa respirara conmigo. La vida me susurra que aún queda tiempo. Tiempo para caminar descalza entre las bugambilias, para reír sin disculpas, para contar mi historia, porque contarla no es revivir el dolor sino vencerlo. Y antes de terminar quiero decirte algo a ti, que has acompañado mi voz hasta aquí. Nunca subestimes la fuerza que nace del corazón herido de una mujer mayor. Nos han hecho creer que callar es virtud, que aguantar es fortaleza, que perdonar es resignación. Pero no. Perdonar es pararse frente al abismo y decir: ya no me perteneces. Así que si un día te traicionan, te mienten, te dejan sola, no devuelvas odio. Devuelve verdad. Porque la verdad, aunque queme, es la única herencia que vale la pena dejar. Yo soy Marina Valencia, y esta fue mi historia. Una historia que no murió con él. Una historia que me devolvió la vida.